Montserrat Landa y esta es mi presentación de la evidencia de aprendizaje de la asignatura Fisiopatología Aplicada 3, que lleva por nombre estados catabólicos y les voy a hablar de las quemaduras. Bueno, para empezar, ¿qué son las quemaduras? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una quemadura es una lesión en la piel u otro tejido orgánico que es causada principalmente por el calor, la radiación, la radioactividad, la electricidad, por una fricción o por el contacto con productos químicos. Causas. Las quemaduras térmicas, que son provocadas por el calor, se producen cuando algunos o todas las células de la piel u otros tejidos son destruidos por líquidos calientes, a estas les vamos a llamar escaldaduras, objetos sólidos calientes, que son quemaduras por contacto, o por llamas, que son quemaduras por una flama. Las quemaduras por radiación son las quemaduras que son secundarias a la exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Por ejemplo, las quemaduras solares. Además, también están las cámaras de bronceado que utilizan rayos UV o la exposición prolongada a fuentes de rayos X. Por su parte, las quemaduras químicas son la consecuencia de la exposición de sustancias que contienen ácidos fuertes, como el cloro, el cemento, fenoles, gas mostaza, fósforo, etc. Este tipo de quemaduras provoca necrosis en la piel, es decir, muerte celular, pero también en el tejido profundo. La recuperación de estas quemaduras va a depender lo complicado que haya sido, por ejemplo, la prolongación en la exposición, el tiempo en el que se tardó en dar una atención oportuna. Quemaduras eléctricas. Estas quemaduras se dan por la exposición a eventos eléctricos de un alto voltaje. Este debe ser mayor a 1000 volts. Cuando se produce un evento donde el voltaje es mayor a 1000 volts, se genera calor. Y si una persona está en contacto con esta descarga, lo que produce es un daño tisular profundo y extenso en los tejidos conectivos, como lo son músculos, nervios y vasos sanguíneos. A veces este tipo de lesiones no causan o no se ve un daño a simple vista superficial, sin embargo, el daño es interno. Clasificaciones. Para poder clasificar una quemadura se necesitan de 3 factores determinantes. Por ejemplo, la intensidad del calor, el tiempo de exposición y la conductancia de los tejidos. De acuerdo con Wilson Carter 2020, nos dice que dentro de estas clasificaciones vamos a tener a las de primer grado, donde se va a limitar a la epidermis, que es la parte superficial que nosotros podemos ver en nuestra piel. Después van a estar las de segundo grado, en donde se afecta la parte de la dermis, que no solo va a ser la parte superficial de la piel, sino una parte más abajito, donde se va a ver estas quemaduras que pueden ser superficiales y profundas. Y bueno, las quemaduras de tercer grado, donde se afecta no solo la epidermis y la dermis, sino también la hipodermis o la parte más superficial y grasa subyacente. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que las quemaduras de primer grado, nosotros podemos ver aquí la epidermis, dermis y el tejido subcutáneo o la grasa, donde el color va a ser rojo, que va a ser afectando a la epidermis. Cuando nosotros ejercemos un poco de presión en la lesión se va a poner un poquito blanca, son dolorosas, son sensibles, o sea, si nos tocamos nos va a doler, pero no hay vesículas ni ampollas. En las de segundo grado o de espesor parcial o superficial, igual se van a blanquear al ejercer presión, pero ya van a llegar a la región de la dermis. Son dolorosas, van a ser muy sensibles y se pueden formar vesículas o ampollas en las primeras 24 horas. Estas vesículas o ampollitas que nosotros vemos van a tener un ligero color rosita y si nosotros las vemos un poquito más profundo, vamos a poder ver que tienen un poquito de agüita o exudado fibrinoso. En las quemaduras de espesor total o de tercer grado, bueno, pues ya tenemos una afectación en epidermis, dermis y el tejido subcutáneo. Estas son de color blanco, son elásticas, también pueden tener un color negro o marrón por la necrosis que está presentando el tejido. Tiene un aspecto de cuero curtido o rojo brillante, que se da por la hemoglobina en la región subdérmica. Obviamente al ejercer presión no vamos a tener un retorno de la hemoglobina, no se van a blanquear. A diferencia de las otras lesiones, estas van a tener un tipo anestesia, no van a tener mucho dolor. El vello que cubre esa región o pelo se puede desprender con mucha facilidad. No existen vesículas o ampollas y estas pueden tardar de 24 a 48 horas en aparecer. Dentro de las complicaciones, en las quemaduras sistémicas, donde se afecta en la mayor parte de los sistemas del organismo, se puede caer en un shock hipovolémico, rhabdomiliosis, infección, pueden haber cicatrices, contracturas o retracciones articulares. Por su parte, en las quemaduras locales, donde
nada más tenemos, por ejemplo, en las de primero o segundo grado, se pueden presentar escaras, que son las de la primera imagen, cicatrices, como en la segunda, y contracturas, como en la tercera. Para poder hacer una valoración de la extensión de las quemaduras en el cuerpo humano, Capdevila, en su texto del 2012, nos menciona que hay una regla importante, que es la regla de Wallace, donde se busca dividir al cuerpo en 9 partes o múltiplos de 9. De esta manera podemos tener que el dorso, en la parte anterior y posterior, vamos a darle un 18% en cada uno. En los miembros superiores, es decir, brazos, vamos a tener el 9% por cada uno. Para los miembros inferiores vamos a tener 18% para cada uno, mientras que la cabeza va a representar un 9% y la palma del paciente un 1%. De esta manera nosotros vamos a hacer una valoración, ya sea para adultos o para niños, donde se pueda determinar el porcentaje del cuerpo que ha sido dañado o quemado. Y se pueden localizar las regiones, así como los tipos de quemaduras que se tiene en cada región. El principal tratamiento para estas lesiones, es la aplicación de antibacterianos vía tópica. También se debe de tener una limpieza periódica para prevenir infecciones, además de la elevación de las zonas de las quemaduras. Y por último, se debe hacer una valoración para poder realizar injertos cutáneos. La fisiopatología de las quemaduras: se considera que las quemaduras provocan desnaturalización de las proteínas, lo que lleva a una necrosis coagulativa en el tejido, ya sea en el perímetro del tejido, se empiezan a agregar plaquetas, además también se empiezan a hacer una contracción de los vasos del tejido mal perfundido en la zona de éstasis. De este lado vamos a poder verla, la zona de éstasis es la rojita, y esto puede necrosarse alrededor de la lesión. También es importante saber que la zona de éstasis se encuentra en un estado hiperémico o inflamado, lo que conlleva un mayor riesgo para presentar necrosis. El daño que sufre la epidermis va a tener consecuencias como infección bacteriana, pérdida externa de líquido. También va a tener una alteración en la termorregulación del cuerpo y los tejidos que se ven dañados o afectados se van a ver edematosos, lo que conlleva a una pérdida de volumen intravascular. Y ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología del hipercatabolismo. De acuerdo a Garnica Escamilla et al. 2022, las quemaduras van a dar una respuesta grave inmunometabólica, además de un hipercatabolismo aumentado. ¿Por qué? El hipercatabolismo va a aumentar por el consumo de oxígeno en el organismo, lo que va a aumentar el gasto total de energía en el organismo. El 45% del hipermetabolismo se va a atribuir al calor que se está presentando en el organismo por la quemadura, y este está asociado a la degradación de proteínas sistémicas. Además, todo esto va a conllevar a una disfunción multiorgánica. Esta respuesta se puede mantener aún cuando el organismo está en recuperación después de la quemadura. Se va a mantener un estrés inflamatorio y sistémico en el organismo, además de que la expresión de catecolaminas, glucocorticoides, glucagón, dopamina, que producen un estado catabólico profundo, van a estar en un estado aumentado y prolongado. Y obviamente en el sistema musculoesquelético se va a producir un desgaste, retrasando la curación de las heridas de la quemadura. ¿Cuál es la importancia de conocer la fisiopatología en estos estados catabólicos? Las quemaduras conducen a un estado de hipercatabolismo, conllevan a un riesgo en el paciente de morbilidad y mortalidad, ya que las quemaduras dependen de la regulación metabólica, además del consumo de oxígeno, de la disminución de gasto cardíaco y por lo tanto una menor tasa metabólica. La respuesta metabólica aumenta de acuerdo al tiempo que se mantiene el estado de hipercatabolismo o de hipermetabolismo. Esto va a ser alrededor de 5 días, donde se va a llevar una circulación hiperdinámica, va a haber un aumento en la temperatura corporal, va a haber mayor consumo de oxígeno, mayor consumo de glucosa en el organismo, obviamente una mayor producción de dióxido de carbono. Se va a producir dentro de las rutas metabólicas la ruta de la gluconeogénesis, protólisis y lipólisis, con el fin de poder mantener un equilibrio homeostático en el organismo. De esta manera, como profesionales de la nutrición, es importante reconocer la etiología y la fisiopatología de las quemaduras en estados hipercatabólicos, donde la acción rápida para determinar la valoración nutricional en el paciente sea determinante para disminuir la morbilidad y mortalidad, que obviamente esto va a estar acompañado de un tratamiento médico y una intervención multidisciplinaria de distintos profesionales de la salud que van a intervenir en el tratamiento del paciente con quemaduras. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias.